Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? Tenía muchas ganas de hablar de Babylon, la nueva película de Damien Chazelle que van a protagonizar Brad Pitt y Margot Robbie, entre otros. ¿Cómo? ¿Es que ya se ha estrenado? No, tranquilos. La película aún le queda un año, más concretamente se estrenará en diciembre del próximo año 2022. Pero bueno, eso no me va a impedir hacer este vídeo, ya digo porque tenía muchas ganas, aunque es cierto que esta película, al igual que la última producción en la que colaboraron Brad Pitt y Margot Robbie, Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, va a unir en su trama a personajes ficticios con actores y actrices interpretando a personas que existieron en la vida real, lo que me da paso para hablar del personaje que va a encarnar Margot Robbie, la actriz Clara Bow. Así que voy a hacer un vídeo hablando del personaje de esta actriz, de Clara Bow, el que va a encarnar Margot Robbie, quién era, por qué es importante, por qué necesito hablar de ella, por qué el título de la película Babylon hace referencia a ella. Voy a desglosártelo todo en un vídeo, así que si quieres saberlo, quédate, porque te aseguro que vas a flipar. Clara Bow fue una actriz de los años 20 y los años 30, fue una de las pocas actrices que consiguió realizar con éxito la transición del cine mudo al cine sonoro, a los talkies, como ellos lo llamaban, y en su época de máxima esplendor no solamente era una celebridad, sino que además se la reconocía como un icono de feminidad. De hecho, Bow se hizo popular por romper todos los estereotipos asociados comúnmente al género, ya que en su época se la consideraba demasiado marimacho para representar los cánones que en ese momento se consideraban propios de las mujeres, y ella misma se divertía presentándose a los medios con un look andrógino. Todo ello no impidió, sin embargo, que Clara Bow fuese la mayor estrella femenina de su época. El director Victor Fleming, que dirigió dos de los clásicos indiscutibles del cine, Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, y El mago de Oz, dijo que Clara Bow era como un violín Stradivarius, solo había que tocarla para que emanase el arte. Y otros ejecutivos de la época dorada de Hollywood dirían posteriormente, refiriéndose a Clara Bow, que ella triplicaba los ingresos que pudieran tener con cualquier otra actriz. Algunas de las películas que protagonizó ya se han perdido en el tiempo, pero en su filmografía cuenta con Wings de 1927, que es la primera película que ganó el premio de la Academia, esto es, el premio Oscar a la mejor película. Además fue la única película muda en conseguirlo, si obviamos a The Artist, claro. En Wings, que era una película bélica de la Primera Guerra Mundial, también había un papel para un jovencísimo Gary Cooper, de quien Bow se quedó profundamente enamorada. Aunque no era el único, ya que en teoría también estaba comprometida con el director Victor Fleming. Comprometida era un eufemismo que se utilizaba en la época para decir que dos personas estaban liadas. Esto es, que Clara Bow estuvo comprometida con Gary Cooper y con Victor Fleming a la vez, lo que en su época era todo un escándalo. Y no fueron los únicos. Los tabloides sensacionalistas bromeaban diciendo que los compromisos de Clara Bow duraban lo mismo que una jaqueca a cualquier otra chica. Pero no solamente eso, sino que en la época también había un eufemismo para referirse al sexo, que era una palabra tabú, no se podía pronunciar en público, y en lugar de sexo decían eso. ¿Qué tiene esa chica? Tiene eso. No os sorprenderá si os digo que It, eso, es también el nombre de una comedia romántica que protagonizó Clara Bow, uno de sus mayores éxitos, y a partir de ese momento se la conoció como la chica eso, de It Girl, la chica sexual. Y sí, Clara Bow fue una de las primeras sex symbol de la historia del cine, una etiqueta que por cierto también le quedará muy bien a Margot Robbie, y es que Clara Bow pasará a la historia también por ser la personificación de la época en la que vivió, los felices años 20. Tanto es así que también fue una de las principales influencias para el personaje de Betty Boop, que también fue el gran sex symbol de la década siguiente, de los años 30. Aunque, una vez más, los tabloides sensacionalistas y la gente en general decía que Clara Bow era mucho más animada que la propia Betty Boop. Y es que la prensa rosa se puso las botas con ella, que si Clara Bow gastaba miles de dólares en el juego, que si era drogadicta, que si era lesbiana, que si montaba orgías, que si era promiscua. Clara Bow era la personificación de todo lo malo que una chica podía ser. Por eso, con tan solo 26 años, estaba completamente quemada de la industria del cine, y es por esto que se casó con su último prometido, el también actor Rex Bell, y se retiró a un rancho en Nevada, más concretamente en Las Vegas. Y cuando digo Las Vegas no me refiero a Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, la de los grandes hoteles y los grandes casinos. No, me refiero a Las Vegas de 1931, que era una pequeña ciudad en medio del desierto. Como se suele decir, en 1931 Las Vegas era un solar.
Aunque acosada tanto por los ejecutivos de Hollywood como por los fans, se dice que llegó a recibir 45.000 cartas al mes. Bow regresó a Hollywood durante 2 años para conseguir el dinero suficiente para retirarse el resto de su vida. Estuvo trabajando durante 2 años y se retiró finalmente en 1933 con tan solo 28 años. En sus propias palabras, ganó el suficiente dinero como para salir corriendo y no volver a poner un pie cerca de la meca del cine. Pero alejada del foco mediático, la vida de Clara Bow no fue "y vivieron felices y comieron perdices", como se suele decir. Nada que ver. Tuvo numerosas crisis nerviosas después de dejar el cine, llegó incluso a intentar suicidarse, sufrió de insomnio crónico, estuvo en un sanatorio mental donde le diagnosticaron esquizofrenia, en fin, tuvo una vida bastante complicada. ¿Por qué? Porque Clara Bow era un personaje del cine y cuando se acabó el cine, ella de alguna forma también murió, aunque su fallecimiento real fue a la edad de 60 años y de un ataque cardíaco, aunque nunca había tenido problemas del corazón. Y siempre se asoció que esas crisis nerviosas que sufrió a lo largo de su vida tuvieron que ver con el episodio de su madre y el cuchillo. Perdonad. Creo que no os he contado esta historia desde el principio. Clara Bow nació en 1905 en los arrabales de Brooklyn y se crió en las calles. Se la conocía por ser la chica más fea de todo el barrio. Su padre, Robert Bow, estuvo entrando y saliendo de la cárcel y casi nunca estaba en casa, motivo por el que su madre se vio obligada a dedicarse a la prostitución para subsistir. Llevaba a los clientes a casa y le decía a su hija que eran unos tíos lejanos. Inocentemente, Clara Bow iba presumiendo de que era la chica con más tíos del mundo. Pero no solamente eso, sino que su madre de pequeña había sufrido un golpe en la cabeza, lo que derivó en una epilepsia, motivo por el que Clara Bow tuvo que ejercer durante su infancia de madre de su propia progenitora. La pequeña Clara Bow se abstraía de todos sus problemas de la vida real yendo al cine. Estamos hablando de que en 1920, 50 millones de estadounidenses, que era la mitad de la población, iban semanalmente al cine. Era el único entretenimiento que existía. Y ella siempre pensó que algún día se dedicaría a hacer películas, aunque, visto la vida que llevaba, era un sueño tan imposible de alcanzar como decir que quería ser astronauta. Hasta que un día, cuando tenía 14 años, vio un anuncio en una revista de un concurso cuyo premio era participar en una película de Hollywood, aunque existía un problema. Y es que aparte del cuestionario tenía que adjuntar una foto y ella no tenía dinero para hacerse esa foto. Su padre, Robert Bow, en uno de sus permisos carcelarios, le dio $1 y con ese dólar consiguió hacerse la foto, participar en el concurso y ganarlo. Y por ese primer dólar, Clara siempre estuvo agradecida a su padre, quien además siempre la animó a perseguir su sueño de dedicarse a ser actriz. Con su madre lo tuvo más difícil. Al decirle Clara que quería ser actriz, su madre le respondió que más le valía estar muerta, y unos días después Clara se despertó en medio de la noche y descubrió que su madre estaba sentada en su cama y le había puesto un cuchillo en el cuello. Aquello fue el fin. Internaron a su madre en un sanatorio mental donde murió un año después y durante ese tiempo Robert Bow, el padre de Clara, salió nuevamente de la cárcel y abusó de ella. Abusó de la propia Clara. Y por difícil que resulte de creer, Clara siempre defendió a su padre. De hecho, ella decía que su padre había tenido muy mala suerte en la vida al haberse enamorado de su madre, quien nunca le había querido. Incluso cuando ella ya era famosa y su padre siempre le estaba sacando dinero e intentando acostarse con todas las aspirantes actrices de Hollywood presumiendo de que era el padre de la famosa Clara Bow, ella siempre se mantuvo fiel a su progenitor hasta el día de su muerte. La leyenda dice que Clara Bow, que como os comento murió a los 60 años de un ataque al corazón, falleció viendo la tele, viendo la película El Virginiano de 1926, protagonizada por Gary Cooper y dirigida por Victor Fleming, dos de los amores de su vida. Y aquí, en este momento de la historia, es cuando la cosa empieza a ponerse turbia. Y es que os comentaba que el título de la película de Chazelle, Babylon, puede hacer referencia a la propia Clara Bow. Obviamente, Babylon puede hacer referencia a Babilonia, Babel, en hebreo, esa ciudad donde, según la Biblia, convivían todas las personas que habían sobrevivido al diluvio universal, cuyos ciudadanos se entregaban al pecado y a toda clase de actos impúdicos y que osaron desafiar a Dios construyendo la famosa torre por la que pretendían llegar al cielo y desafiar así a Dios y bla 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 bla.
Babylon ha sido uno de los apodos recurrentes para referirse a Hollywood, ¿no? Como esa ciudad pecaminosa. Pero el título también puede tener mensajes ocultos relacionados con la propia Clara Bow. Y es que en 1959 se publicó el conocidísimo libro Hollywood Babylon de Kenneth Anger, que era un pastiche donde se mezclaban todos los escándalos, todos los rumores, todas las teorías conspiranoias sobre los actores y actrices de la meca del cine desde su propia creación hasta la década de 1950. Y aunque la mayoría de esas historias eran mentira, incluso hay pruebas que desmienten todo lo que se publica en ese libro, es curioso que todas esas leyendas urbanas hayan sido ampliamente aceptadas por el imaginario colectivo del público desde su propia publicación. Una de las historias más conocidas del libro narra que Clara Bow se había acostado a la vez con todo el equipo de fútbol de la Universidad de California, lo que incluía a un jovencísimo John Wayne. Yo repito que el título del libro es Hollywood Babylon. Babylon, como el título de la película de Damien Chazelle. Pero aún hay más. Y en serio, con esto vais a flipar. En 2013, una pareja de cineastas se encontraron unos rollos de película tirados en medio de una calle de Beverly Hills. Y se les ocurrió rodar con ellos una película que iba a ser un homenaje a la época dorada de Hollywood y al cine mudo. En sus 60 minutos de metraje, la película narra el día a día de Clara Bow y el resto de actores de dicha época dorada, sus escándalos, sus juergas y etcétera, etcétera. El resultado lo podéis encontrar en YouTube porque en 2019 se hartaron de esperar a que alguien les comprara el producto y lo subieron directamente a YouTube. Contrataron a Jennifer Tilly, que interpreta a la protagonista, la propia Clara Bow, y la película es muy conocida en pequeños círculos. ¿Por qué? ¿Por su calidad? No, sino porque supuestamente la película está maldita. Seguramente por el mal estado en el que estaban los rollos de película, a lo largo del metraje se ve a los actores con caras deformadas, con dedos exageradamente largos, y la propia Jennifer Tilly se ha encargado de alimentar esta leyenda diciendo que durante el rodaje había sentido una presencia fantasmagórica. Quizás era el fantasma de Clara Bow. ¿Y cómo se llamaba esta película? Esta joya del séptimo arte. Su título era Return to Babylon. Regreso a Babilonia. ¿Por qué? Bueno, porque la película se había rodado para ser más fieles al espíritu de la época de los años 20 y 30 con una vieja cámara Babylon. Una cámara Babylon, que era como se rodaban generalmente las películas de los años 20 y los años 30. Sí, Return to Babylon. Babylon, como la película de Damien Chazelle. En fin, tendremos que esperar hasta el próximo año del 2022 para ver si Babylon tiene que ver con alguna de estas historias que os he contado. Tendremos que esperar para ver si Babylon de Damien Chazelle merece la pena, pero yo seguiré hablando de esta película aquí en este canal, así que si te interesa ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte. En fin, yo me pongo a editar y nos vemos mañana, familia. Chao.